So yeah, what I remember from your courses, Steve, in Osterling way back when I was just a young boy. Lo que me acuerdo cuando how... estabas en Osterling y cuando yo era muy joven era cómo... Yeah, how you mastered quite difficult subjects like emptiness, like the mental factors. Era pues con qué habilidad presentabas los temas difíciles, como podría ser, por ejemplo, la vacuidad o los factores mentales. And I remember always reading in the Mandala magazine about the Western monks in Serege in IMI House, and you often appeared in those newsletters. Y luego también me acuerdo cuando leíamos la revista del Mandala en las noticias, pues que cuando tú estabas allí en el monasterio en Alanta, en Francia, pues siempre salía, siempre se hablaba de ti. I remember thinking, oh, that's cool, there's a Western monk called Steve, like me. Y pensaba, digo, wow, qué bien, hay un monje occidental que se llama Steve como yo. And yeah, what I also remember was that you were very close to your teacher, Khenso Rinpoche, Geshe Jampa Tekchok. También me acuerdo que eras muy cercano a tu maestro, Khenso Jampa Tekchok. Which I found very inspiring to see, that disciple-guru relationship. Y la verdad que para mí era muy inspirador ver esa relación tan cercana de maestro-discípulo. Yeah, and we had the fortune of inviting Khenso Rinpoche aquí to Valencia. Hemos tenido la fortuna de invitar a Khenso Rinpoche aquí a Valencia a dar enseñanzas. And yeah, his I think I can't say favorite, but the topic that he completely dominates is emptiness. And Geshe Lam also has told us quite a few stories about Khenso Rinpoche and how he had so much wisdom. Y bueno, no sé si era su especialidad, pero la verdad es que parecía que el tema principal, lo que realmente dominaba Khenso Rinpoche, era sobre vacuidad. Y de hecho, pues Geshe Lam también nos ha comentado varias anécdotas en relación, pues eso, a la sabiduría de Khenso Jampa Tekchok, el maestro de Venerable Steve. So yeah, when the opportunity or the possibility, Paloma and I were thinking, we could maybe invite Venerable Steve to give a weekend course via Zoom. The first thing I thought was emptiness. We've got to get emptiness. Y de hecho, cuando estuvimos entre Steve y yo hablando sobre invitar a Venerable Steve, lo primero que le vino a la cabeza dice, vacuidad, tiene que ser vacuidad. So yeah, I don't want to take up any more time of these precious teachings and this precious time with you. No quiero robar más tiempo de este tiempo tan precioso con las enseñanzas contigo. Just to say thanks ever so much for dedicating this time for us. I know you're very busy in our sister center, Land of Medicine Buddha. Sé que además, pues muchas gracias por haber accedido a dar este curso. Sé que estás muy ocupado, estás dando allí enseñanzas en el centro de la tierra del Buda de la medicina. So yeah, thanks. And I'm looking forward to sitting down and listening to the teachings. Y entonces, pues tengo ya muchas ganas de sentarme y escuchar tus enseñanzas. Estoy contento de veros, ¿ok? Y de nuevo pues estamos aquí. Ha sido hace mucho tiempo desde que estuve la última vez en España y todavía pues eso no estoy allí. Pero bueno, estamos todos vivos y eso ya es un milagro. Y eso está muy bien. Lama Zopa Rinpoche a menudo dice algo que solía citando a la Mayese, decía lo bueno de no haber muerto todavía es que nos podemos volver a juntar. Y entonces eso es agradable. Estamos cada vez haciendo más viejitos. Y bueno, os haya conocido antes o no, pero el caso es eso, que estamos envejeciendo todos. Nuestros cuerpos empiezan a mostrar signos del paso del tiempo y es algo que no podemos frenar. Y tenemos que morir. Tampoco lo podemos evitar. Lo máximo que podemos hacer es intentar usar el tiempo que nos queda, el tiempo que tenemos de la mejor forma posible.
Vamos a empezar con la oración del refugio. Os la comparto, casi todos la sabéis, pero bueno, la comparto. ¿Ya? La podemos recitar en as you like, en cualquier idioma, el idioma que queráis. Same. A ver, no me... Yes. Sorry, sí. La va a recitar una vez en tibetano. Ok, la vamos a hacer 3 veces en tibetano. Aquí tenéis la traducción. Dola pinche sangue, para yo sangue, chudan soye chonamla, janjum pando tani kya suji, daigi jinzo yinbe sonan, dola pinche sangue, para yo sangue. Chudan soye chonama, janjum bandu tani kyan suji, daigi jinso yinpe sonan, drola pinji sangi, drumbara yu. So, as you all know, the topic... Como todos sabéis, el tema para estos 3 días es sobre vacuidad y surgir dependiente. Desafortunadamente, yo no soy un erudito y tampoco puedo hablar de hablar desde mi experiencia, pero a lo largo de los años he escuchado enseñanzas de grandes maestros, especialmente de Kensho Rinpoche, que es uno de mis maestros, es mi maestro. Y en los últimos años también he escuchado, he tenido enseñanzas magníficas sobre vacuidad y surgir dependiente que me han sido muy, muy útiles. Me han ayudado mucho. Y entonces durante estos quiero compartir tanto como pueda y tanto como me acuerde, pues no sé vosotros, pero yo lo que ya voy viendo es que la memoria empieza a fallar a menudo. Y a veces se me olvida lo que tenía que hablar o lo que pretendía hablar, pero bueno, voy a intentarlo. Bueno, antes de entrar en ello, quiero hablar sobre el significado de la oración que acabamos de recitar, que es sobre tomar refugio y generar la mente altruista de la bodhicitta, la mente que está determinada en lograr la iluminación para el beneficio de los seres, la mente que antepone a los demás, que considera a los demás como más importante que uno mismo. Y de hecho, me da la sensación que según hablo, veo que esto está muy, muy vinculado con, de hecho, con el tema que vamos a tratar de vacuidad y surgir dependiente.
hablamos de tomar refugio y bodhicitta en este contexto de esta actividad. Pues el refugio, la bodhicitta, pues nos pone ya en la motivación adecuada, que ya sabemos que es muy importante. Si básicamente de lo que se trata es ver si si este tiempo que estamos juntos, reunidos, si vale la pena juntarnos para analizar todo esto. Por supuesto, claro que cada uno de nosotros tenemos diferentes razones de por qué hacemos las cosas. Personalmente, creo que todo va hacia la compasión, que básicamente es hacia los seres que son infinitos y complejos, los maternales seres. Por supuesto, esto es mucho, tal como hablamos en el contexto budista. Hablamos de los seres como las madres. Y estos seres, pues exactamente igual que nosotros, están atrapados en el samsara, en la existencia cíclica, yendo de una vida, de vida en vida, de una vida a otra, sin poder elegir dónde van a ir, dónde van a renacer. Y en vez de eso, pues somos como empujados por el karma de nuestras acciones previas realizadas en las vidas pasadas. Tradicionalmente, cuando hablamos de los diferentes tipos de seres, la razón porque cuando hablamos de compasión, tiene que ver con pensar en el sufrimiento, en los problemas surge en relación al sufrimiento de los seres. No solamente es como estar afectados por esos sufrimientos, sino como tomar la responsabilidad, tomar esa decisión de ayudar a los seres, de hacer lo que quiera que uno pueda para liberar a los seres del sufrimiento, para ayudarles. Porque sabemos que exactamente igual como en nuestro caso, podemos rezar tanto como queramos al Buda, pero el Buda no nos puede liberar de forma pues mágica. Solo funciona, el Buda nos ayuda mostrándonos el camino, pero nosotros tenemos que practicarlo, ese camino que él muestra, que él enseña. Y es lo mismo cuando pensamos en los maternales seres. La forma en la que podemos ayudarles no es simplemente rezando para que se puedan ver libres del sufrimiento, sino que se requiere generar la sabiduría y tener como el coraje para desarrollar todas esas buenas cualidades. Es decir, lo que necesitamos es a cualquier precio lograr la iluminación, por cualquier medio, poder lograr la iluminación y así verdaderamente poder ayudar a los seres. Para poder comprender y poder ayudarles y verles, liberarles del sufrimiento, tenemos que darnos cuenta de los sufrimientos y además también como todo está vacío. Tradicionalmente hablamos de los 6 reinos de existencia, no voy a entrar muy en detalle, pero sí hablamos de 6 tipos de seres. Los seres infernales, pretas, animales, humanos, dioses y semidioses.
Si pensamos, podemos pensar sobre estos reinos de existencia, podemos estudiar en el Lamrim, en el camino gradual, en esas enseñanzas, podemos profundizar más respecto a estos reinos de existencia. Pero lo que me acuerdo de con su santidad el Dalai Lama, que en una ocasión dijo, porque claro, esos otros reinos de existencia no los podemos ver, ¿no? Pero sin embargo, a los seres humanos, sí podemos ver a los seres humanos, estamos rodeados de seres humanos y no hace falta más que darse una vuelta para ver cómo es la vida humana. Lo sabemos por nuestro propio sufrimiento, por nuestra propia experiencia, por lo que vemos, leemos, el tipo de sufrimiento que se experimenta, que los seres humanos tienen que experimentar. De hecho, no importa, incluso aunque no tengamos en consideración los 6 reinos de existencia, pero simplemente imaginar una y otra vez nacer como humano y, a ver, y bueno, pues todos esos sufrimientos que experimentamos todos nosotros, el nacer, el enfermar, el envejecer, el de la muerte. Y hay muchos otros sufrimientos que quizás algunos a lo mejor no los hemos experimentado o pensamos que no hemos experimentado todos los sufrimientos, pero el caso es que no podemos acordarnos realmente del sufrimiento que supuso el nacimiento, por ejemplo. Pero en alguna forma, algunos de nosotros algunos de vosotros pues habéis dado a luz y podemos darnos una idea de qué sufrimiento implica. Para mí me parece inconcebible todo eso realmente. Por supuesto, nacer a un recién nacido tan chiquitín, pero o sea, y bueno, y saber que ese bebé tiene que salir por ese agujerito tan estrecho, creo que no es tan fantástico ni para el bebé ni para la madre. Mi madre me solía decir, cuando veía estas imágenes de niños que nacen, o sea, cuando ves algún alumbramiento en televisión, y las madres siempre están gritando. Y mi madre decía, no sé por qué, no sé de qué están chillando. Y yo pensaba, durante mucho tiempo, ella decía, como dice, tampoco era para tanto el dar a luz. Dice, no sé por qué están gritando las madres. Y con el tiempo después, ella le pregunté y me dijo, no digo que no sea, claro que duele muchísimo, pero no sé por qué se tiene que gritar, porque te duela tanto. Dice, sí, y de hecho ha tenido pues eso, 4 hijos. Dice, sí, claro que era muy doloroso. Wow, yo no me puedo ni imaginar el dolor terrible que supone dar a luz. Normalmente los niños nacen y no pueden decir nada, no pueden expresar y claro, nosotros ni nos acordamos de ese momento, del sufrimiento que se experimentaba. O sea, no, perdona, del hecho de haber nacido. Es decir, que son muy pocos. Bueno, no sé, se me ha escapado algo, a ver. Bueno, y también otra cosa, viendo en la televisión cuando nace un niño, es que lo primero que hace es llorar. Y no creo que esté llorando porque está feliz cuando nace el niño. Quizás es porque el médico le ha pegado, los médicos suelen pegar al bebé, ¿no? Y entonces el niño llora, ¿no? Pero bueno, el caso lo que nos está resaltando es que hay mucho sufrimiento y envejecer también es sufrimiento. Envejecimiento empieza desde el momento en que nacemos y según vamos, por supuesto, claro que al principio no tienes arrugas y todas esas cosas, pero empezamos a envejecer más y más según
desde que nacemos. Ahora yo ya lo sé por experiencia, las dificultades de tienes que ir más lento, la memoria empieza a fallar. Es decir, podemos ver esto a los ancianos, ¿no? Por ejemplo, como realmente lo que significa. Ya no tienes ganas de hacer las cosas que hacías antes, o no es fácil ser anciano. Y por supuesto la enfermedad. Y ya el sufrimiento de la muerte que nadie gusta. Escuchamos a gente que muere pues con una mente apacible, pero no suele ser, la gente no le teme a la muerte, no suele ser un plato de buen gusto. Y luego un montón de sufrimientos que todos nosotros experimentamos y también pues otros sufrimientos que vemos que las seres experimentan. Es decir, que, por ejemplo, en estos momentos, la situación en Ucrania, el sufrimiento, lo que está sucediendo en el mundo es terrible. La gente está experimentando un sufrimiento terrible viendo cuando ves a las familias, a los niños, a que mueren, todas estas atrocidades que se están viendo. A ver, a ver, había un documental que creo que dice, no sé si dice la violación de algo. No sé, un documental que vio, no sé exactamente, pero que era algo terrible. Bueno, el caso es que la historia está toda llena o sea, de grandes y grandes sufrimientos. Es lo que viene a decir, todos nosotros lo sabemos. Es difícil ser humano, o sea, conlleva mucho sufrimiento, incluso aunque pensamos bueno, claro que por supuesto una vida humana es valiosa, pero aún así implica mucho sufrimiento. Y si pensamos, pues eso, el poder lograr la iluminación para poder ayudar a los seres, eso es lo que necesitamos aspirar y desarrollar. ¿Por qué he sacado todo esto? Es porque cuando hablamos, o sea, la importancia de la motivación, cuando seguimos el camino de Buda, por ejemplo, este tiempo que vamos a compartir durante este fin de semana, necesitamos tener siempre presente de qué forma este tiempo que vamos a estar juntos va a ayudar a los seres. Y es por eso porque he sacado este tema. Y espero que, bueno, pues eso, que durante este fin de semana, pues bueno, lo que vayamos reflexionando, que pueda aumentar nuestra sabiduría, que pueda ayudarnos en nuestra práctica y que así nos acerque a ese estado de la iluminación y nos ayude de forma más efectiva para poder ayudar a la gente a lo largo de toda nuestra vida. Y ese es un aspecto sobre la compasión. Y esto es lo que generamos cuando tomamos refugio y generamos la bodhicitta. Si no tenemos compasión, no hay forma de que surja la bodhicitta. Porque hablamos de que queremos alcanzar la iluminación para el beneficio de los seres, pero ¿qué significa eso? Significa que, bueno, que los seres, igual que nosotros, no quieren sufrir, pero están sufriendo. Entonces queremos ayudarles a que se vean libres del sufrimiento, porque igual que nosotros les dan felicidad, pero no tienen apenas felicidad y además apenas una felicidad genuina, igual que nosotros. Entonces, por su beneficio, para su beneficio, eso significa para liberarles del sufrimiento y conducirles a la iluminación, tengo yo que encontrar ese estado de la iluminación para poder guiarles a ese estado de felicidad que desean. Y luego, cuando hablamos del refugio de Buda, Dharma y Sangha, Buda, Dharma y Sangha son nuestros objetos de refugio como budistas.
decimos, tomo refugio en el Buda, the one that shows the way, el que muestra el camino, the real refuge. el Dharma, que es el verdadero refugio, y la Sangha, que son los que nos ayudan en el camino de diferentes formas. Entonces, y también podemos decir que el Dharma es como la medicina y la Sangha como los enfermeros. Y uno mismo percibirse como un enfermo, independientemente de que tengamos la enfermedad física o no, lo que está claro es que tenemos las aflicciones mentales, una mente sin control, una mente controlada por enfado, envidia, egoísmo y demás. Todas esas... que de hecho es la peor de las enfermedades. La razón, el verdadero refugio es el Dharma. Practicar lo que el Buda enseñó, desarrollar la sabiduría, compasión, bodhicitta. Eso es lo que verdaderamente resuelve los problemas, lo que nos quita del sufrimiento y elimina las aflicciones mentales. El Buda nos ayuda mostrándonos el camino, practicando el Dharma. Eso es lo que nos va a ayudar. Y hablamos del refugio causal y el refugio resultante. Y eso es muy interesante porque refugio causal, ese es el Buda, Dharma y Sangha que normalmente pensamos cuando tomamos refugio en Buda, Dharma, Sangha como algo externo, ajeno a nosotros. El Buda que apareció en el mundo hace tantos miles de años y que cuando abandonó este mundo nos ayuda, por ejemplo, Buda Shakyamuni, Tara, Chenrezig o quien sea. Es decir, esos seres ahí fuera que nos ayudan. Y el Dharma, en el sentido, estamos hablando en el contexto de refugio causal, pues entonces estaríamos hablando del Dharma como cualidades internas que otros han logrado. Y cuando hablamos de Sangha a nivel causal, el refugio causal de Sangha son aquellos seres que ya han logrado una experiencia directa de las enseñanzas de Buda. Para ser más preciso o más claro, el Dharma se refiere a esa comprensión no conceptual clara de la naturaleza última de la realidad, la verdad de la cesación y la verdad del camino. La verdad de la cesación, que es la libertad de las diferentes aflicciones mentales que logras practicando el camino. Entonces, el refugio causal de Dharma son esas otras cualidades que estos seres han logrado. Y el refugio causal de la Sangha son esos seres que tienen esas cualidades. ¿Vale? Yes. Pero cuando hablamos del refugio resultante, sería el Buda resultante que tú vas a ser en el futuro. El Dharma que tú vas a lograr en el futuro. Y la Sangha que tú vas a llegar a ser en el futuro, practicando estas enseñanzas. Cuando hablamos del Dharma siendo el verdadero refugio, tiene que ver
con ese refugio resultante, porque el refugio causal de Buda, Dharma y Sangha es como algo fuera de nosotros, algo que otros han logrado. Pero cuando hablamos de resultante es lo que tú vas a lograr. Y cuando tú lo logres, entonces resuelves tus problemas, te liberas. Y el Buda dijo que nosotros somos nuestros propios protectores, nuestros propios salvadores. ¿Y cómo lo logramos? Pues practicando el camino y obteniendo la experiencia de esas realizaciones. So yes, that seems to be one quite special thing about Buddhism for sure. When we Y talk esto es about algo muy especial cuando hablamos en el budismo. kind of the head of Buddhism, the El, Buddha. el que uno pueda llegar a ser Buda, llegar a ser, es decir, a lograr nuestra propia iluminación, que lleguemos a eso. Tomamos refugio para poder llegar a llegar a ser nosotros ese Buda. Lograr ese resultado. And so then, as for what makes that possible, ¿Y qué es lo que hace que sea posible esto? achieved enlightenment, Estos otros seres que han logrado la iluminación, whose experience of the Dharma, que han experimentado el Dharma y demás, our own resultant nuestro propio Buda, Dharma y Sangha resultante. ¿Qué es lo que hace que eso sea posible, que lo logremos? Y ahí es donde understand about necesitamos comprender lo que llamamos en tibetano sería Rik. Rik a veces, dependiendo del contexto, podemos hablar de familias como las 5 familias de Budas, Rik, pero aquí Rik se traduce como en este contexto como linaje. Y la forma en la que esto puede tener sentido usar este término es que es como una metáfora. ¿De dónde viene este término? Y que traducimos como linaje en este contexto. Tiene que ver con el hecho de que cuando nacemos en una familia real y eres un bebé, cuando tú se sabe que cuando vayas a ser mayor, pues vas a ser príncipe o rey o reina. O sea, si tú eres el hijo o hija de un rey, un día tú vas a heredar el trono. Tienes ese potencial de llegar a ser el rey o la reina. La palabra linaje es como, tiene esa connotación, da ese tipo de idea. En otras palabras, quizás si explico qué quiere decir en este contexto, tiene más sentido. Es como algo que ya tenemos nosotros. No solamente desde el momento en que hemos nacido en esta vida, sino siempre lo hemos tenido. Si hablamos de vidas pasadas, eso siempre ha estado con nosotros, siempre. Ese potencial de llegar a lograr la iluminación. Hay algo que cada uno de nosotros tenemos dentro de nosotros. Es algo que podemos finalmente lograr la iluminación. Es decir, es lo que permite que lleguemos a lograr la propia iluminación, ese potencial. Básicamente, podríamos decir que eso es que eso está en nosotros ya. Eso es lo que hace que sea posible que logremos la iluminación, es nuestra mente. Es así de simple. Nuestra mente
La mente voy a ponerlo de otra forma. Digamos que mente se define como claridad y conocer. O claridad, claro, y conocer. Estas son las características definitivas de mente. Cuando meditamos en la naturaleza de la mente, en las enseñanzas de Mahamudra, que hablan de meditar en la naturaleza de la mente, Panchen Chokyi Gyaltsen, en su texto de Mahamudra, que es muy conocido, muy popular en la tradición tibetana, especialmente en la tradición Gelugpa, él habla de meditar en la naturaleza convencional de la mente. La naturaleza convencional de la mente es justamente esto, claridad y conocer. Ha habido algo que se me ha perdido. A ver. Entonces, bueno, quiero hablar ahora un poco de estos dos rasgos característicos de claridad y conocer. Y vamos a pasar, vamos a dedicar unos momentos a meditar luego también en ello. Claridad. Creo que puede haber diferentes formas de explicar claridad. Unos maestros hacia los que tengo gran respeto, grandes maestros. Quiero seguir la forma en cómo ellos lo explican, porque lo he encontrado muy útil realmente. Claridad se refiere al hecho de que cualquier cosa puede aparecer a tu mente. Cualquier cosa puede aparecer a tu mente, así como cualquier cosa puede aparecer a un espejo. Cuando se dan las condiciones, por supuesto, si el espejo está sucio o no tiene esa capacidad de reflejar, pero si está en la posición adecuada y limpio, tiene esa capacidad de reflejar. Bueno, pues así nuestra mente es clara en el sentido de que cualquier cosa puede aparecer. Y por supuesto la diferencia es que cuando algo se aparece a un espejo, el espejo no conoce, no es consciente de lo que está apareciendo, pero la mente tiene ese aspecto de conocer. Cuando decimos conocer no quiere decir que necesariamente eres consciente de lo que está apareciendo, pero digamos que tiene que ver con que quizás es más adecuado decir que hay una experiencia de lo que aparece. Quizás podría ser más apropiado decir claridad y experiencia, es decir, experimentas ese objeto, eso que aparece en tu mente. Claridad, cuando decimos que su naturaleza es claridad, implica que lo que oscurece nuestra mente es, hablaremos de las emociones destructivas como el apego, el enfado, envidia, etcétera. Pero todo eso solo está ahí temporalmente, aunque estén siempre ahí, no importa, pero no es algo, pero es algo que puede eliminarse, no es una parte inherente de la mente. La mente, desde ese punto de vista, es clara.
Hay un verso que viene de los sutras, de los grandes tratados, que dice, a ver. La naturaleza de la mente es la luz clara. Y las manchas, las impurezas, si quieres, que nos referimos a esas emociones destructivas, son adventicias, pueden eliminarse, no son parte, no son una parte fija, inherente de la mente. Y hay algo más en esta analogía, con esta analogía de comparar la mente con un espejo. Con un espejo, si cubres el espejo con una tela, ya no puede reflejar nada, ¿correcto? No puede reflejar nada. Y podríamos decir que entonces esa tela es como un velo que impide al espejo de poder reflejar literalmente cualquier cosa, cualquier objeto visible. Bueno, pues así nuestra propia mente, que es claridad y conocer esa claridad, que se refiere a ese hecho de que la mente, de que cualquier cosa puede aparecer a la mente. De hecho, podemos ir un poco más allá y decir, todo puede aparecer a la mente. Hay un potencial para que todo lo que exista aparezca a la mente. Pero ¿qué es lo que impide el que todo aparezca justo ahora a la mente? Son esos velos. ¿Y cuáles son esos velos? Pues son esas aflicciones mentales que ya habréis escuchado y que, bueno, vamos a hablar un poco de ellas también durante este fin de semana. Principalmente el más fundamental es el de los velos, de las aflicciones mentales, es la ignorancia, la mente que concibe equivocadamente la naturaleza última. Entonces, yo a menudo uso la palabra oscurecimientos. Para mí funciona ese término porque no es difícil darme cuenta de que mi mente está oscurecida. Cuando intentas entender algo y estás ahí como estrujándote y no acaba de funcionar, bueno, eso es una experiencia directa de que tu mente está oscurecida, ¿no? Tu propia mente está como oscurecida. Los velos, los oscurecimientos. Pues todos esos velos son lo que previene que nuestra mente pueda percibir todo. Hablamos de omnisciencia. Cuando logras la iluminación tienes una mente omnisciente, es decir, esa mente es consciente de todo, en todo momento. Eso quiere decir que esa mente omnisciente, si tuviéramos esa mente omnisciente, pero con velos, tenemos ese potencial para esa mente omnisciente, y si eliminamos esos velos, entonces todo se aparecería. Cuando hablamos de que la mente es clara y conocedora, claridad quiere decir que todo, literalmente todo, que nuestra mente tiene el potencial de percibir todo. Pero de momento ese potencial está como sofocado por los velos en la mente.
Pero, ¿y cómo eliminamos esos velos? Meditando en vacuidad. Comprendiendo la vacuidad y comprendiendo el surgir dependiente. Entonces, para volver a esta idea de linaje, es decir, eso que ya tenemos ahora, es decir, que cada uno de nosotros, cada persona, cada ser en este planeta, incluso cada animal, cada cualquier ser vivo tiene, cualquier ser tiene ese potencial. Ese potencial le llamamos linaje o potencial, con el que naces y que siempre has tenido, que es lo que hace que es posible que tú logres la iluminación, que llegues a obtener ese estado de resultante de Buda, el refugio resultante. Si te aplicas en ello. Ahora que tenemos esta preciosa vida humana, que habiendo encontrado a maestros perfectamente cualificados como Santo Dalai Lama, Kyabje Soka Rinpoche, Geshe Lamsang, no sé si ha dicho Geshe Lamsang, pero bueno, nuestros maestros. Entonces, si tenemos ese potencial, o sea, por un lado el potencial y esta combinación de esas condiciones, entonces nos podemos dar cuenta de que podemos aprovechar este potencial. Entonces, no hay duda, es definitivo, es posible que podemos gradualmente eliminar esos velos y las diferentes capas de velos o de oscurecimientos hasta que no quede ninguno y logremos ese potencial que se manifieste plenamente. Entonces, el linaje tiene esos dos aspectos. Cuando hablamos de linaje tiene dos aspectos. Uno de ellos le llamamos el linaje que se desarrolla. ¿Qué quiere decir? Es que esa mente que es clara y conocedora y que gradualmente llegará a ser una mente iluminada, bueno, pues además de eso está la naturaleza última, la vacuidad de la mente. Y eso también le llamamos, se referimos a esto como ese linaje o potencial, que diríamos como el linaje que mora natural. El linaje y se refiere a la naturaleza última de la mente. Y esto están vinculados porque si eres completamente nuevo, pues sé que todo esto pues, para ti puede ser un poco complejo. Pero cuando hablamos de vacío quiere decir que no existe de forma independiente tal y como se nos aparece. Que todo está vacío porque todo es dependiente y como todo es dependiente, por tanto, todo está vacío. ¿Vacío de qué? De existir independiente, de la forma en la que se nos aparece. Entonces, la mente igual está vacía en el sentido de que no existe de forma independiente por sí misma y por su propio lado. Y si la mente su naturaleza no fuera vacía, significaría que puede existir independientemente y por tanto nada podría cambiar. O sea, todo es dependiente, por tanto está vacío. Si las cosas no fueran dependientes, si fueran independientes, no podrían cambiar si nuestra mente fuera independiente, si fuéramos, entonces esa mente nunca podría cambiar, no podríamos mejorar las cosas, tampoco podrían empeorar, no podríamos lograr ni la liberación ni la iluminación. En un mundo
en el que no es el que no sea dependiente no podría funcionar. Todo es dependiente y por tanto todo está vacío. Y en lo que es todo vacío, pensamos que vacío no quiere decir que no exista. Vacío se refiere a que no existe en la forma en la que se nos aparece. Lo que quiera que se nos aparece a nosotros, que se nos aparece como existiendo por sí mismo, por su propio lado, por su propia naturaleza. Todo esto. Eso quiere decir independiente. Se nos aparecen como que existe independiente de cualquier cosa. Bueno, pues no existen así. No existen así, tal como se aparece, y no nos cuestionamos esa apariencia hasta que empezamos a reflexionar. Y además creemos en esa apariencia, no solamente no la cuestionamos la apariencia, sino que además creemos en esa apariencia. Y ese creer en esa apariencia es el cimiento de todas las emociones perturbadoras que nos fuerzan a actuar de formas que producen sufrimiento, que no deseamos y que nos impide lograr la felicidad que queremos. Por eso es importante comprenderlo. Esto es una pequeña introducción que piense, si hay muchas, si hay preguntas, si tenéis alguna pregunta podemos hablarlo ahora y si no, pues continúo. Porque durante este fin de semana, pues vamos a poder continuar con este tema y también quería que meditáramos al principio de cada día, a lo mejor, no sé si al principio de cada sesión, pero sí al principio de cada día quiero hacer una meditación sobre la naturaleza de la mente, de la vacuidad en sí, porque una de las cosas, puede sonar raro, pero una cosa que he descubierto en los últimos años al escuchar a mis maestros es que podemos llegar a tener una experiencia de todo esto y que realmente nos ayuda. Podemos llegar a tener una experiencia. No es algo que sea tan difícil, tan intelectual. No. Podemos llegar a tener una experiencia de todo esto y en los últimos años que he traducido a maestros increíbles, te das cuenta de que sí puedes llegar a tener una experiencia y eso ayuda. Cuando empiezas a darte cuenta de que, wow, es verdad, esto funciona, puede funcionar. Bueno, que hay alguna pregunta, a ver, si tenéis alguna pregunta podéis levantar la mano o no sé si la habéis escrito en el chat. A ver, ahora o callar para siempre. No parece ser que haya, ¿no? A ver, el Steve. Espera, a ver. Steve, ¿tienes una pregunta? No, I don't know. Sí, bueno, espera, Ana. No. Hola. Sí, Paloma, pues la pregunta sería, ¿por qué lo estamos, si no es tan conceptual, por qué recibimos tantas enseñanzas que a veces parecen imposibles de entender? Toda esa parte del concepto, ¿en qué ayuda? Bueno, lo principal es que nadie empieza, para poder llegar a tener una experiencia directa de vacuidad hay que trabajar mucho. La respuesta simple es que uno empieza con una comprensión conceptual y esa comprensión conceptual tiene que ser correcta, porque lo que va a pasar es, tú escuchas, incluso aunque no tengas que escuchar muchísimas enseñanzas, pero has escuchado algunas enseñanzas de alguien que sabe lo que está diciendo, que te está explicando qué es lo que significa la vacuidad, cómo comprenderla, cómo tener una comprensión correcta. Entonces empiezas con eso
y tienes una idea. Y entonces, gradualmente necesitas reflexionar en eso tú misma, en lo que has escuchado, para tener una comprensión, porque lo siguiente es que necesitamos meditar en eso. Pero si tienes una información errónea, entonces a la hora de meditar no va a funcionar, va a ser un desastre. Entonces te tienes que asegurar de que estás estudiando, escuchando, reflexionando y que todo eso te lleva a una comprensión correcta. Eso será una comprensión conceptual y tiene que ser perfecta. Correcta, una comprensión correcta de vacuidad, pero seguirá siendo conceptual todavía. Siempre empieza primero con conceptual. Y luego, gradualmente, uno sigue meditando en eso hasta que esa experiencia llegue a ser no conceptual. Y entonces ya será una percepción directa. No significa que tengas que escuchar a un montón de razonamientos difíciles. Los bodhisattvas principalmente a lo que intentan es, sí que intentan comprender la vacuidad desde diferentes puntos de vista, porque cuanto más fuentes tengas, más cualificados podrán estar para explicarlo a otros. Pero definitivamente uno tiene que estudiar bastante para poder llegar a tener una comprensión de la conceptual de la vacuidad, y luego basándose en el razonamiento, y luego posteriormente uno logra la quietud mental, el samatha, y cuando has logrado el samatha o quietud mental, entonces aún así uno tiene que analizar para llegar a tener lo que llamamos la visión superior. Entonces, con esa visión superior, incluso con esa visión superior, no es la percepción directa. Uno empieza con la visión superior, con esa comprensión conceptual, y entonces, mediante el análisis, tu mente, al tener una concentración muy buena, puedes permanecer concentrada en un punto que dicen es como un pez pequeñito en el agua que va deslizándose y no perturba el agua. Bueno, pues igual, cuando has alcanzado el samatha, tienes esa concentración, puedes aplicar esa meditación de esa visión superior analizando. Entonces, y con ese estado de mente uno se mantiene en ese análisis y hasta llegar a esa experiencia no conceptual. Entonces, lo que llamamos, cuando se logra ese vipassana especial o visión superior analizando la vacuidad, entonces cuando se ha logrado eso con la unión de la calma mental, se ha logrado, has alcanzado el camino de preparación y trabajándolo llegará a tener uno esa experiencia no conceptual de la vacuidad, y es cuando se logra lo que llamamos el camino de la visión, y entonces uno es un ser arya, no un arahat, un arya, pero tiene que empezar todo con esa comprensión conceptual. Y lo curioso es que yo pienso que estudiando, escuchando, recibiendo enseñanzas de maestros cualificados, como vuestro Geshe Lamsan, bueno, o quien tengáis por ahí, pero desde luego Geshe Lamsan perfectamente cualificado, siguiendo sus instrucciones, sus consejos, meditando, reflexionando, preguntándoles, haciéndoles preguntas, llegarás a tener la comprensión. Entonces, ¿cómo vas a poder tener una percepción directa de algo si no has tenido la comprensión previa? Primero se hace falta la comprensión previa. Tienes que escuchar enseñanzas, estudiar, reflexionar, y entonces gradualmente sobre esa concepción, esa correcta comprensión, llegarás a tener la experienciación directa, porque si no, no es posible, no tendrá sentido si no tienes una comprensión previa conceptual. ¿Te ayuda la respuesta, Ana? El micrófono. A ver. Yes. Sí, entonces ahora haría la pregunta al revés. Vale. ¿En qué nos va a ayudar esta meditación
parto de mi caso, que no tengo unas ideas, bueno, una concepción perfecta. Ahora que vamos a hacer estas prácticas de meditaciones, si no tengo el concepto perfecto, ¿qué me va a ayudar esta experiencia de meditación? A ver si lo logro. Sí, gracias. A ver, espera, estás diciendo, ¿puedes repetirla por favor? Porque es que hay algo que se me escapa. A ver. Sí, vale, pues antes, o sea, la pregunta Sí. de antes ha surgido porque me ha parecido como muy claro y muy directo, que como realmente lo he sentido, que ha dicho que lo que vamos a hacer, esta pequeña experiencia de meditación, esto que ayuda, ¿no? Ayuda realmente a la comprensión y, no es algo, y que no es algo conceptual, ¿vale? Por eso he querido entender lo conceptual, cuál era la importancia de lo conceptual. Si es tan importante, ¿qué obtenemos de beneficio haciendo esta meditación? Por ejemplo, lo que vamos a hacer, supongo que es lo que nos va a guiar. Durante el fin de semana. Sí, que no es conceptual. Vale, Sí, bueno, más o menos. Vale, ok. vale. Dice, bueno, si este fin de semana vamos a dedicar un tiempo a la meditación, ¿de qué sirve meditar si todavía no tenemos esa comprensión, esa comprensión conceptual correcta? Dice, bueno, es que hay varios tipos de meditación y las meditaciones que vamos a hacer van a ser principalmente para llegar a tener la comprensión. Podemos hablar de meditaciones analíticas y luego también hay meditaciones de centrarse en un punto. Incluso aunque no tengas una comprensión previa, si tú te involucras en un tipo de análisis y llegas a tener como una cierta sabor de lo que quiere decir y logras concentrar tu mente en eso, entonces esa experiencia empezará a debilitar, digamos, y cuando se debilita empiezas a hacer más análisis y pasamos de la meditación analítica a la de la concentración para poder llegar a tener esa comprensión. Sí, ok. María, adelante. Hola, bueno, lo primero, muchas gracias al venerable Stephen y a Gayuna Valencia por organizar este curso. Gracias a todos. Y mi pregunta es si es la ecuanimidad la cualidad necesaria para romper con el engaño de la dualidad. Y si hay otras cualidades para poder romper con ese engaño de lo dual, el concepto dual. Vale, una pregunta. Cuando hablas de ecuanimidad, ¿a qué te refieres? La ecuanimidad entendida como nos la presenta el budismo, por ejemplo, dentro de la ecuanimidad frente a lo que sería pues esa forma que tenemos de actuar entre la aversión y el deseo, ¿no? Aversión, deseo. Vale. Sí, la ecuanimidad frente a todos los fenómenos sería como un poco la cualidad a aplicar para obtener esa sensación de que no vivimos en los conceptos duales todo el tiempo, ¿no? Vale, ok. No sé, o si no, ¿cuáles son las cualidades que debemos de aplicar para romper el engaño de la dualidad? I was a little bit distracted, but the essence I think I got, she was wondering if the meditation on equanimity helps our understanding of non-duality. Vale, sí, ok. Okay. I think it definitely does because sí, definitivamente ayuda porque parte de lo que hacemos cuando meditamos en ecuanimidad es, digamos, miramos, con la meditación de la ecuanimidad lo que estamos haciendo es que vemos las cosas como que el enemigo no es el enemigo desde su propio lado. Nosotros normalmente pensamos que esa persona es enemigo porque lo percibimos como que nos haya dañado. Pero si esa persona te ayuda, entonces lo percibimos como amigo. Entonces, es decir,
Sí, pero si vemos que esa persona nos ha dañado, nos ha ayudado en el pasado, o el amigo nos puede dañar en el futuro, etcétera. Es decir, que cuando aplicamos ciertos razonamientos nos damos cuenta de que amigo o enemigo no son tan inherentes, no son tan concretos, no son tan sólidos. Entonces, definitivamente, claro que esa reflexión es un poco también lo que hacemos con las meditaciones en vacuidad, que nos llevan a darnos cuenta de cómo nuestra propia mente está creando la realidad que percibimos. Mi pregunta es, ¿la mente no tiene ni principio ni final? Entonces, nunca acaba, ni incluso alcanzando el estado de un Buda. Es decir, solamente lo que hacemos es un cambio de estado de la mente progresivo, por ejemplo, desde el camino de bases hasta el conocedor supremo de todos los aspectos. Es un cambio en la evolución de la mente. Nunca acaba. Esa es mi pregunta. Gracias. The mind has no beginning. La mente no tiene principio y no tiene fin, nunca va a acabar. El sufrimiento no tiene principio, pero sí tiene un fin. Samsara no tiene samsara, o sea, tu samsara no tiene un principio, pero sí que puede tener un fin. Entonces, si lo que estás hablando es que si la mente no tiene principio, no tiene principio. Y no, la mente no tiene fin. Eso es por lo que personalmente yo siempre he considerado, cuando pienso en salir de la existencia cíclica, lograr la iluminación, pero que tu mente continúa y continúa, yo siempre he pensado, digo, uy, un poquito como que me pone nervioso. Eso es por lo que Su Santidad a menudo repite del Bodhisattva Charyavatara, dice así la oración, dice, en tanto perdure el espacio, en tanto perduren los seres, pueda yo permanecer para poder servir a los seres, ayudar a los seres. Es decir, la mente va a continuar. Eso quiere decir, por siempre uno va a seguir dedicado a ayudar a los seres. Y si no coges esa opción, pues te quedas en samsara, tienes que quedarte en samsara. No hay mucha más elección. Okay, so let's finish off with a little bit of meditation then. Vale, bueno, pues entonces vamos a concluir con un poquito de meditación, ¿vale? Vamos a estar unos minutos meditando en la naturaleza de la mente. Y esta es un poco, a ver, esto recientemente lo he escuchado de Yado Rinpoche. Cuando intentas centrarte en algo ahí fuera, es como normalmente la mente funciona, siempre está ahí fuera. Eso no es muy difícil, está tu mente pendiente de lo de fuera. O un Buda o lo que sea, pero cuando te empiezas a pensar de uno mismo en la forma de Buda, es más difícil. Pero al menos sigues teniendo como una imagen física, pero cuando hablamos de mente, no es algo que puedas ver. Meditas en algo que en general tú no la puedes ver con tus ojos. Y a veces es un poco peculiar, pero todos nosotros lo podemos hacer. Se trata simplemente... Aquí empezamos ya la meditación, ¿vale? No te dejes distraer por los objetos de los sentidos. Puedes ver cosas, puedes oír cosas, pero no centras en eso tu atención, simplemente en la mente pura. Su santidad suele decir mente pura. Y no piensas del pasado, no haces planes o te preocupas del futuro, simplemente la mente presente. Y no te dejas distraer por lo que aparece a la mente, sino en la mente misma, que tiene esa naturaleza clara, que te capacita,
que capacita que pueda aparecer cualquier objeto a la mente. Vamos a intentar esto durante unos minutos.
Okay, so yeah. Okay. Como he dicho, puede ser una meditación pues bueno, un poco peculiar, porque a veces piensas, I don't even know what I'm meditating on. no sé en qué estoy meditando. Sometimes you think maybe I'm A veces meditating on piensas, something, but it's just sort of like quizás estoy meditando en I'm algo imagining it, but I just don't know. o estoy imaginando, no sé lo que está pasando, But it's quite strange pero es muy extraño when you sit down to do the meditation. cuando te sientas y haces la What I've meditación, explained is la forma en la que he explicado almost exactly as es if casi exactamente como su santidad la explica si escuchas las enseñanzas de su santidad durante during the pandemic. la pandemia. Talked about this meditation Habla several de esta meditación, varias veces ha hablado de esta meditación. times. So when you follow that, Cuando sigues ese proceso, and we'll do it at least another couple of times y que lo vamos a hacer un par de veces más each day, if not at the a- beginning of each session, al principio, al comienzo de cada día, so you'll get used to it. entonces cuando te habitúas, So he says, él dice, you know, nothing to do with the sense awarenesses, the awareness of sense objects. no tiene que ver con las conciencias sensoriales, simplemente la mente, la conciencia mental, Thinking about no pensando en el pasado, en el futuro, present mind. simplemente la mente presente. Then you're Entonces meditating meditas en la claridad y conocedor de esa naturaleza de la mente, pero principalmente en la claridad, la naturaleza de tu mente, en lo que se aparece. Es simplemente la claridad the mind itself. de la mente misma. Somehow there's En cierta forma, inmediatamente stillness. hay como una cierta experiencia apacible, I suppose you could say, but anyway, it's sort of an experience of stillness. una cierta apariencia de tranquilidad, de You quietud, might even que start spacing out. incluso que puedes empezar un poco como a flipar un poco. Dice que no, eso no es muy útil. And I think that's the meditation. So then when you find Y esa es la yourself going, meditación, cuando ves it's que like tu the mente... breathing meditation. I mean, everybody's Es done como cuando hacemos la meditación de la atención a la respiración, que todos lo habéis hecho, ¿no? Que cuando tu mente se escapa a otras cosas, la llevas a la respiración, etc. Pues es igual, es muy fácil distraerte. Tan pronto te das cuenta de que estás distraído, devuelves la atención a la mente pura, a la claridad. Y así gradualmente tendrás una cierta experiencia y se va volviendo más fácil. Bueno, vamos a dedicar
Dedicamos todos nuestros méritos, el pasado, presente y futuro, los acumulados por nosotros y por los demás, y estas oraciones a todos nuestros maestros, seres santos de este y de otros reinos que están guiando a los seres en un camino genuino, que puedan tener largas vidas y puedan tener éxito en sus proyectos y de esta forma puedan ayudar a los seres a que tengan a librarse del sufrimiento y que tengan una mente apacible y feliz.